A ver, ¿se imaginan poder identificar a un criminal solo con mirarle a la cara? Suena fascinante, ¿verdad? Pero a la vez es una idea, bueno, increíblemente peligrosa. Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre que estaba convencido de haber descifrado el código biológico del crimen. Y ojo, que esta pregunta no es solo un ejercicio mental, ¿eh? Es que a finales del siglo XIX, un médico italiano, un tal Cesare Lombroso, estaba convencidísimo de que la respuesta era un sí rotundo. Pero es que no se quedó ahí, no. Dedicó su vida entera a intentar demostrarlo y de paso cambió para siempre la forma en que entendemos la criminología. Bueno, pues Lombroso soltó una bomba, una idea que la verdad sacudió los cimientos de la criminología de su época. Hablamos de la idea del criminal nato, o sea, el delincuente que nace siéndolo. A ver, el núcleo de su teoría es radical, ¿eh? Aquí nos olvidamos de libre albedrío, de circunstancias sociales, de todo eso. Para Lombroso, el crimen no era una elección, era un destino. Un destino que, según él, venía escrito en la biología de la persona, como una marca de nacimiento que se podía leer así, a simple vista, en sus rasgos. Vale, pero ¿quién era este hombre? ¿Quién estaba detrás de una idea tan bestia? Pues vamos a conocer un poco a Cesare Lombroso, el médico italiano que acabaría siendo conocido como el padre de la antropología criminal. Es que para entender a Lombroso es clave entender su época. Pensemos por un momento en un mundo en plena ebullición científica. Charles Darwin acaba de publicar su teoría de la evolución y lo está poniendo todo patas arriba. Pues Lombroso, ni corto ni perezoso, coge esa idea de que los humanos evolucionamos desde formas más primitivas y le da una vuelta de tuerca totalmente nueva y, la verdad, muy controvertida. ¿Qué hace? La aplica al crimen. Venga, vamos al lío. ¿Cómo creía Lombroso que podía, digamos, cazar a estos criminales de nacimiento? Pues su método se basaba en la observación, en buscar características físicas muy específicas. Aquí hay una palabra clave, y es atavismo. A ver, para que nos entendamos. Es como un eco de la evolución. Lombroso estaba convencido de que los criminales eran literalmente un paso atrás en la línea evolutiva. O sea, imaginad a hombres de las cavernas con sus instintos más primarios, pero paseando por las calles del siglo XIX. Una locura. Y aquí es donde vemos su método en plena acción. Lo que hizo Lombroso fue crear una especie de catálogo, una lista de lo que él llamaba estigmas. Era como una checklist física para detectar un criminal. Ojo, no bastaba con un solo rasgo, ¿eh? Tenía que ser una combinación de varios. En su cabeza, el cuerpo de un delincuente era, ni más ni menos, que un mapa que delataba su naturaleza. Y que nadie piense que esto era pura cháchara, ¿eh? Lombroso se lo ocurrió para que su teoría pareciera ciencia de la buena. Su enfoque era casi industrial, de verdad. Se dedicó a coleccionar y a medir miles y miles de cráneos, buscando obsesivamente patrones que le dieran la razón. Claro, toda esta acumulación masiva de datos, entre comillas, le dio un aura de autoridad que era cuanto menos peligrosa. Es que la escala de su trabajo fue sencillamente brutal. Hablamos de que estudió la morfología de 27.000 personas. 27.000. Ahí metió de todo. Delincuentes, sí, pero también personas con epilepsia, prostitutas, buscando siempre esos patrones que confirmaran su hipótesis del delincuente nato. Pero claro, a pesar de que al principio sus ideas tuvieron bastante éxito, la comunidad científica no tardó en decir, a ver, vamos a mirar esto con lupa. Y es justo aquí donde todo el chiringuito empieza a tambalearse. Esto nos mete de lleno en uno de los debates más clásicos de la ciencia. ¿La culpa es de la naturaleza o del entorno? ¿Nacemos o nos hacemos? Por un lado estaba Lombroso con su escuela italiana, apostándolo todo a la biología. Pero en la otra esquina del ring teníamos a la escuela francesa con un tal Lacassagne a la cabeza que básicamente decían, que os estáis olvidando de la sociedad. Para ellos, la raíz del crimen no estaba en los genes, sino en la pobreza, en la falta de educación, en la miseria. Y aquí llega el golpe de gracia. La crítica que desmontó todo el invento fue simple, pero absolutamente demoledora. Resulta que todos esos rasgos criminales que Lombroso había catalogado con tanto esmero, pues también aparecían en gente completamente normal, gente que no había roto un plato en su vida. Su error fue de primero de ciencia, un fallo garrafal. No usó un grupo de control, no comparó a los delincuentes con gente que no lo era. Y claro, sin eso, sus conclusiones se quedaban en nada. Así que, como es lógico, el rechazo fue masivo. Y es que la teoría no solo hacía aguas por todas partes a nivel científico, sino que era un peligro ético. Pensémoslo bien, sugería que había gente condenada desde la cuna. Pasaba por alto todas las injusticias sociales. Y, lo que es peor, sus ideas se convirtieron en la excusa perfecta para justificar el racismo y todo tipo de políticas discriminatorias. Entonces, la pregunta es, si la teoría estaba tan mal,
¿por qué narices seguimos hablando de Lombroso hoy en día? Bueno, pues aquí entramos en la parte más complicada del asunto, su legado, porque es una mezcla muy extraña de aciertos y de errores garrafal. A ver, con todos sus fallos, que fueron muchísimos, Lombroso hizo algo que nadie había hecho antes. Hasta ese momento la justicia se fijaba en el delito, en el acto, pero él llegó y obligó a todo el mundo a girar la cabeza y mirar al delincuente. Fue el primero que dijo, a esta persona hay que estudiarla científicamente. Y con eso, casi sin querer, abrió la puerta a todo lo que hoy conocemos como criminología o psicología forense. Se podría decir que hizo la pregunta correcta, aunque su respuesta fuera un desastre total. Pero claro, su legado tiene una cara B, una cara muy oscura que nos sirve de advertencia. Sus teorías, aunque la ciencia las tirara por tierra, se usaron como coartada científica para justificar el racismo, la eugenesia y un montón de políticas sociales discriminatorias. Es el ejemplo del libro de cómo una mala idea científica puede acabar teniendo consecuencias humanas terribles, devastadoras. En definitiva, y para ir cerrando, su impacto es innegable, por muy polémico que sea. Fue quien metió a la ciencia a estudiar el crimen, fundó un campo nuevo, la antropología criminal, y abrió un melón que, en cierto modo, sigue abierto hoy, el debate sobre si el crimen es algo biológico o social. Fue un pionero, sí, pero un pionero de los que sus errores nos enseñan tanto o incluso más que sus aciertos. Al final, la teoría del Lombroso es eso, historia, polvo en los libros de ciencia. Pero la pregunta que él puso sobre la mesa, esa sigue muy viva. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿La biología con la que nacemos o las circunstancias que nos rodean? La historia de este hombre nos deja una lección importantísima. Hay que tener un cuidado infinito con las respuestas demasiado fáciles para las preguntas más complejas sobre la naturaleza humana.